Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, algo que ha despertado la curiosidad de miles, e incluso millones de personas alrededor del mundo. Hablamos de una figura que sin duda ha conquistado corazones y pantallas, y que recientemente ha decidido romper su silencio ante una situación que ha generado mucho revuelo. Sí, estamos hablando de Can Yaman, y de esas palabras que prometen mucho, saldré más fuerte. ¿Qué hay detrás de esta enigmática frase? ¿Qué está sucediendo realmente en la vida del actor turco que tantos admiran? Si quieres descubrir los detalles, entender el contexto y quizás encontrar algo de inspiración personal en todo esto, quédate conmigo, porque vamos a desgranar esta noticia paso a paso. Y antes de empezar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Así que, ¿por dónde empezamos? La noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales y en diversos medios de comunicación, especialmente en Italia, donde Can Yaman goza de una popularidad inmensa, casi comparable a la de su Turquía natal. Para quienes no estén tan al tanto, Can Yaman es conocido por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas turcas que han traspasado fronteras, pero también ha estado en el ojo del huracán por diversos motivos en los últimos tiempos. Desde rumores sobre su vida personal hasta proyectos profesionales que han generado debate, su nombre siempre está presente. Sin embargo, esta vez, la declaración «saldré más fuerte» parece venir de un lugar diferente, de una reflexión más profunda, quizás ante un desafío que él mismo está enfrentando. Lo que se sabe y lo que ha llegado a nuestros oídos, es que Can Yaman ha estado pasando por un periodo de cierta introspección. No es raro que figuras públicas, a pesar de su éxito y aparente perfección ante las cámaras, también tengan sus batallas personales. A veces la presión de ser una estrella, la exposición constante, los altibajos en la carrera, e incluso situaciones privadas, pueden pasar factura. Y es precisamente en esos momentos cuando las palabras de uno mismo, esas que vienen del alma, adquieren un significado especial. Saldré más fuerte no es una frase que se diga a la ligera. Sugiere que ha habido algo, una dificultad, un obstáculo, algo que le ha hecho tambalearse, pero que, lejos de rendirse, ha elegido mirar hacia adelante con determinación. Es importante recordar que Can Yaman ha sido un fenómeno, no solo en Turquía, sino también en países como Italia y España, donde sus series han sido auténticos éxitos de audiencia. Su carisma, su físico imponente y su talento actoral lo han convertido en un ídolo para muchas personas. Pero, como decíamos, la vida de una celebridad está llena de altibajos. Ha habido momentos de gran euforia, como el lanzamiento de sus proyectos, y también momentos de menor visibilidad mediática, o quizás de críticas que pueden afectar a cualquiera. Y es en ese contexto donde su declaración adquiere un nuevo matiz. ¿Qué tipo de desafíos podría estar enfrentando Can Yaman? Pues las especulaciones son muchas y variadas, como suele ocurrir en el mundo de la fama. Podríamos estar hablando de presiones laborales, de la dificultad de mantener el nivel de éxito alcanzado, de la búsqueda de nuevos caminos artísticos, o incluso de aspectos más personales de su vida que prefiera mantener en privado, pero que inevitablemente influyen en su estado de ánimo y en su perspectiva. Lo cierto es que al decir «saldré más fuerte», él está proyectando una imagen de resiliencia, de superación, de esa fuerza interior que todos llevamos dentro y que a veces necesitamos recordar que existe. Pensemos por un momento en lo que significa esa frase en un plano más general. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones que nos han hecho sentir que no podemos más? Problemas en el trabajo, dificultades en las relaciones, momentos de duda o de tristeza. Son esas adversidades las que en realidad moldean nuestro carácter. Son las cicatrices las que nos recuerdan que hemos luchado, que hemos sanado, y que hemos aprendido. Y en efecto, si logramos superar esas dificultades, si salimos de ellas, generalmente salimos con una perspectiva diferente, con una mayor fortaleza, con una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Can Yaman, al pronunciar estas palabras, parece estar comunicando precisamente eso, que está atravesando un momento difícil, sí, pero que lo ve como una oportunidad para crecer, para fortalecerse, para emerger de esta experiencia con una versión mejorada de sí mismo. Y aquí es donde podemos hacer una conexión interesante. A veces los artistas, al compartir sus experiencias, aunque sean de forma velada, nos dan la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas.
Sus declaraciones, sus luchas, sus victorias pueden servirnos de espejo. Nos recuerdan que la perfección es una ilusión, que todos tenemos momentos de debilidad, pero también que todos tenemos la capacidad de levantarnos, de seguir adelante y sí, de salir más fuertes. Los medios italianos en particular han estado siguiendo de cerca sus movimientos y declaraciones. Se habla de un posible regreso a la actuación, quizás con un proyecto ambicioso, pero también se percibe un deseo por parte del actor de enfocarse en su bienestar y en su crecimiento personal. A veces la fama puede ser un torbellino, y es necesario tomarse un respiro, reevaluar prioridades y recuperar el equilibrio. La declaración "Saldré más fuerte" podría ser el preludio de una nueva etapa en su carrera y en su vida, una etapa marcada por una mayor madurez y una profunda conexión consigo mismo. Es fascinante cómo una simple frase puede encerrar tanto significado. Saldré más fuerte. No dice estaré bien ni pasará. Dice saldré más fuerte. Hay una intencionalidad clara, una decisión tomada. Es un acto de fe en uno mismo, una apuesta por el futuro. Y creo que esa es la parte que más resuena con nosotros. Todos tenemos esa capacidad de resiliencia, esa chispa que nos impulsa a seguir luchando, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es posible que Can Yaman esté enfrentando un momento de reevaluación profesional. Quizás esté cansado de ser encasillado, o de las demandas de la industria del entretenimiento. O tal vez sea algo completamente diferente, algo que solo él conoce íntimamente. Lo importante aquí no es especular demasiado sobre los detalles concretos de su vida, sino más bien captar el mensaje subyacente, la fuerza vital que emana de sus palabras. Nos está diciendo, en esencia, que está atravesando un desafío, pero que lejos de dejarse vencer, lo está utilizando como un trampolín para evolucionar. Además, no olvidemos que Can Yaman también ha estado involucrado en proyectos sociales y de ayuda humanitaria. Esto nos habla de una persona que tiene una conciencia social y que busca contribuir positivamente al mundo. Es posible que su experiencia personal, por difícil que sea, esté enriqueciendo su perspectiva y su deseo de ayudar a otros. Porque a menudo son nuestras propias luchas las que nos dan la empatía y la comprensión necesarias para conectar con los demás. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que incluso las personas que admiramos y que parecen tenerlo todo, también atraviesan momentos difíciles. La vida no es una línea recta ascendente, sino una sucesión de altibajos. Segundo, que la adversidad, aunque dolorosa, puede ser una poderosa herramienta de crecimiento personal. La forma en que respondemos a los desafíos es lo que realmente define quiénes somos. Y tercero, que una declaración como "Saldré más fuerte" es un recordatorio de la importancia de la resiliencia, de la esperanza y de la fe en uno mismo. Imaginen por un momento a Can Yaman, en medio de lo que sea que esté enfrentando, encontrando la fuerza para decir esas palabras. Es un acto de valentía, de autoafirmación. Y creo que todos podemos inspirarnos en esa actitud. Cuando nos sintamos abrumados, cuando las cosas parezcan imposibles, podemos recordarnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de salir de esa situación, no solo indemnes, sino incluso más fuertes. En el vasto universo del espectáculo, la vida de las celebridades a menudo se presenta como un camino de rosas, lleno de aplausos, glamour y éxito constante. Sin embargo, la realidad, como bien sabemos, es infinitamente más compleja y humana. Can Yaman, con su meteórico ascenso a la fama, se ha convertido en un referente para miles de admiradores en todo el mundo. Su carisma arrollador, su presencia escénica y su talento actoral lo han catapultado a la cima, pero como cualquier ser humano, también está sujeto a las vicisitudes de la vida. La reciente declaración del actor, "Saldré más fuerte", ha resonado con una fuerza particular, no solo por su innegable popularidad, sino porque encierra un mensaje universal de superación y fortaleza. La frase en sí misma es un eco de innumerables historias de resiliencia humana. Cuando alguien en la esfera pública, alguien a quien millones siguen y admiran, comparte abiertamente una sensación de enfrentarse a un desafío, se genera un poderoso efecto de identificación. No se trata de que Can Yaman esté pasando por dificultades extremas, sino de que al verbalizar su intención de salir más fuerte, está reconociendo la existencia de una lucha y, lo que es más importante, está declarando su voluntad de trascenderla. Esta apertura, aunque velada en cuanto a los detalles específicos, es un gesto de vulnerabilidad que humaniza al artista y lo acerca a su audiencia en un nivel más profundo. Los medios italianos, donde Can Yaman tiene una base de fans particularmente apasionada, han sido o un hervidero de especulaciones.
Los rumores, como siempre en el mundo de la farándula, han sido variados. Algunos sugieren que podría tratarse de presiones derivadas de su carrera, quizás relacionadas con un proyecto que no ha salido como esperaba, o con la necesidad de reinventarse en un mercado cada vez más competitivo. Otros, con un tono más íntimo, apuntan a posibles desafíos en su vida personal, esas batallas silenciosas que cada uno libra en la intimidad de su hogar. Lo que es innegable es que, sea cual sea la naturaleza de la dificultad, Kanyaman ha elegido enfrentarla con una actitud proactiva y optimista. La frase "saldré más fuerte" no es una simple resignación, ni tampoco un anuncio de debilidad. Es, por el contrario, una declaración de intenciones, un juramento de superación. Implica que ha habido un momento de fragilidad, un obstáculo que ha requerido un esfuerzo considerable para ser sorteado, pero que la conclusión final será un crecimiento, una consolidación de la fortaleza interior. Es la aceptación de que el camino hacia el éxito rara vez es lineal y que los baches, por dolorosos que sean, a menudo nos preparan para cimas aún más altas. En el contexto de su carrera, esta declaración podría interpretarse de diversas maneras. Quizás esté lidiando con la presión de mantener el nivel de popularidad y éxito que ha alcanzado. El mundo del entretenimiento es efímero, y la necesidad de estar constantemente en la cima puede ser abrumadora. Podría estar explorando nuevas facetas artísticas, buscando proyectos que le permitan mostrar un rango interpretativo más amplio y desafiarse a sí mismo como actor. Esto, a su vez, puede generar incertidumbre y críticas, que requieren una gran dosis de fortaleza para ser asimiladas. Más allá de lo profesional, la vida privada de cualquier figura pública es objeto de escrutinio y especulación. Las relaciones, los problemas familiares, o incluso simplemente la gestión de la fama y la exposición constante, pueden ser fuentes de estrés y agotamiento. Es en estos momentos cuando la frase "saldré más fuerte" adquiere un valor terapéutico, tanto para quien la pronuncia como para quien la escucha. Es un recordatorio de que todos somos susceptibles a las dificultades, pero también que todos poseemos la capacidad inherente de recuperarnos y salir fortalecidos. La resiliencia, esa cualidad humana que nos permite adaptarnos y recuperarnos ante la adversidad, es un tema recurrente en la vida de cualquier persona exitosa. Los artistas, en particular, a menudo deben desarrollar una piel gruesa para navegar por las aguas turbulentas de la crítica, el rechazo y las expectativas. Kanyaman, al compartir esta frase, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia. Nos recuerda que los momentos difíciles no son un signo de fracaso, sino una oportunidad para el crecimiento. Cuando nos enfrentamos a un desafío, la tentación de sucumbir a la desesperación o a la autocompasión puede ser grande. Sin embargo, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de los errores y de seguir adelante con una determinación renovada. La frase de Kanyaman es precisamente eso, una declaración de que no se rendirá, de que utilizará la experiencia, sea cual sea, como un catalizador para volverse más fuerte. Los medios italianos, con su particular interés en las estrellas internacionales que cautivan a su público, han estado analizando cada palabra y cada gesto del actor. Se vislumbra un posible periodo de reevaluación, quizás una pausa necesaria para recargar energías y enfocar sus prioridades. La industria del entretenimiento puede ser agotadora, y es crucial para cualquier artista saber cuándo detenerse, reflexionar y reconectar consigo mismo. Es posible que esta fase de introspección sea el preludio de una nueva y emocionante etapa en su carrera, una que esté marcada por una mayor madurez y una comprensión más profunda de sí mismo y de su camino. La fuerza de una frase como "saldré más fuerte" radica en su universalidad. No es un mensaje exclusivo para las celebridades, es un mensaje para todos nosotros. Nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, tenemos el poder de enfrentar las adversidades y emerger de ellas transformados. Las dificultades, en lugar de debilitarnos, pueden forjarnos, pulir nuestras aristas y revelar una fortaleza que quizás ni siquiera sabíamos que poseíamos. En este sentido, la figura de Kanyaman trasciende la de un simple actor. Se convierte en un símbolo de esperanza y perseverancia. Su declaración nos anima a mirar nuestros propios desafíos con una perspectiva diferente, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. Cada cicatriz, cada lección aprendida, nos hace más sabios, más resistentes y, en última instancia, más fuertes. Es posible que el actor esté abordando la necesidad de un descanso del torbellino mediático y de las exigencias constantes de la vida pública. La fama, aunque gratificante, puede ser una carga pesada.
Mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal es un desafío para cualquiera, y para las figuras públicas, este equilibrio es aún más precario. El hecho de que haya elegido expresar su intención de salir fortalecido sugiere que está comprometido con su bienestar integral, tanto físico como mental. Además, el compromiso de Can Yaman con causas sociales y humanitarias nos dice mucho sobre su carácter. Una persona que busca activamente contribuir al bienestar de los demás a menudo encuentra en sus propias luchas una fuente de empatía y comprensión. Es probable que su experiencia personal, por difícil que sea, esté añadiendo una capa más profunda a su perspectiva del mundo y a su deseo de hacer una diferencia positiva. Las experiencias difíciles, lejos de aislarnos, pueden conectarnos de manera más profunda con la humanidad. Para concluir, la noticia de que Can Yaman ha roto su silencio con la potente frase "Saldré más fuerte" es mucho más que un simple titular. Es un recordatorio inspirador de la resiliencia humana, de la capacidad que todos tenemos para superar los desafíos y emerger transformados. Nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el primer paso hacia la fortaleza. Nos anima a abrazar nuestras dificultades como oportunidades de crecimiento y a confiar en nuestra propia capacidad para salir adelante, no solo indemnes, sino incluso más fuertes. Espero que este análisis detallado os haya resultado interesante y sobre todo, inspirador. La vida de las estrellas, como la nuestra, está llena de matices y aprendizajes. Y mensajes como el de Can Yaman nos ofrecen valiosas lecciones para aplicar en nuestro propio camino. Y aquí es donde me gustaría invitaros a reflexionar. ¿Habéis vivido alguna situación en vuestra vida en la que os hayáis sentido así, y de la que hayáis salido más fuertes? ¿Qué os ayudó a superar ese momento? Me encantaría leer vuestras experiencias en los comentarios de abajo. Compartir nuestras historias puede ser increíblemente poderoso y nos puede ayudar a todos a sentirnos menos solos en nuestras propias batallas. Vuestras experiencias son una fuente invaluable de inspiración para toda nuestra comunidad. En resumen, la noticia de que Can Yaman rompe el silencio con la frase "Saldré más fuerte" nos presenta a un actor que, lejos de esconderse ante las dificultades, elige afrontarlas con determinación y una mirada puesta en el futuro. Es un mensaje de resiliencia, de crecimiento personal y de esa fuerza interior que todos poseemos. Nos recuerda que los momentos difíciles son parte de la vida, pero que nuestra respuesta ante ellos es lo que verdaderamente importa. Y sin duda, esta nueva etapa que Can Yaman parece estar iniciando estará marcada por esa promesa de fortaleza y madurez. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con vosotros hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y quizás inspirador. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Si os ha gustado el contenido, por favor, regaladnos un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.